Tenemos acá un mecanismo que consta de una eslabón AB que está sujetada por un collarín y una cuerda que tiene una tensión en T. Nos piden calcular cuál es la tensión esta en T. Entonces listo, digamos que esta tensión la puedo trasladar acá, que la misma cuerda la traslado aquí y ya me puedo olvidar de esta parte, me puedo olvidar de esa parte. Listo. Vamos a dibujar las reacciones en B. Entonces aquí hay un collarín, vamos a mi tabla para ver cómo es la reacción en un collarín. Aquí lo tenemos. Collarín es una reacción que es perpendicular al mismo collarín. Vamos a ver otra referencia. Lo mismo, está la misma de allá. Aquí también tienen que hacer lo mismo. Buscamos el collarín, que es este. También dice que es perpendicular. Entonces, en resumen, cuando es un collarín, la reacción va a ser perpendicular a ese collarín, o sea, va a ser hacia acá. Reacción en B. Aquí es una rueda, entonces lo mismo con una rueda. También va a ser una reacción perpendicular a la superficie. Aquí está un patín, un rodillo, una reacción perpendicular. Entonces aquí va a ser RA hacia arriba. Entonces listo, ya tenemos nuestras fuerzas. También tenemos que hay un peso por acá de 15. Esto va a estar ubicado en la mitad de la barra. Entonces listo, empezamos a calcular momentos. ¿Dónde tendría que aplicar un momento yo aquí? En B no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque si lo hago en B, me van a hacer momentos RA y la tensión. Entonces voy a tener dos incógnitas. Bueno, la de 15, pero la de 15 yo la conozco. El punto es que cuando haga mi ecuación de momento, me van a quedar dos incógnitas. Entonces no lo voy a poder resolver. En cambio, si hago un momento, si escojo como mi pivote el punto A, me van a hacer momento 15 y RB. Solo voy a tener una incógnita. RA ni la tensión me van a hacer momentos, ya que sus fuerzas, su línea de acción pasan por el pivote, entonces no hay una R va a ser 0, entonces el momento de esas dos fuerzas es 0 en el punto A. Entonces listo, vamos a hacer momento en el punto A y eso tiene que ser 0 para el equilibrio estático. Entonces miramos RB, hace un giro positivo, o sea, antihorario va a ser positivo. Su distancia perpendicular va a ser, si yo extiendo esta fuerza, va a ser este de aquí. ¿Cómo lo calculo? Yo puedo coger este triángulo, este y este, lo voy a dibujar acá. La hipotenusa es 5 y el ángulo es 30 más 10, 40. Aquí está el R. Eso va a ser con seno. R va a ser 5 seno de 40 me da 3.21. Entonces ese es mi R para calcular este momento. Listo. ¿Qué otra fuerza me hace momento? El peso va a ser un giro horario, entonces va a ser negativo. Menos 15. Ya libre es una unidad de fuerza, es como el Newton, pero en unidades inglesas. ¿Cuál va a ser su R? Si tiene esta fuerza, el R, la distancia perpendicular va a ser esta. Entonces, como yo sé que el peso actúa en la mitad, es decir, yo sé que de aquí a aquí hay 2.5, que es la mitad de 5,
Entonces es como si yo cogiera este triángulo, pero ahora aquí va a ser 2.5 y mi R va a ser la base. Entonces esto se calcularía con coseno. R va a ser igual a 2.5 coseno de 40 da 1.91. Entonces aquí va a ser 1.91 igual a 0. Aquí voy a despejarlo rápido. Este 15 por 1.91 da 28.65 y el 3.21 pasaría a dividir. Me quedaría entonces que RB es 8.92 libras. Listo, ya tengo RB. Ahora necesito calcular la tensión y la reacción en A. Entonces veamos, vamos a borrar acá. Vamos a borrar, borremos. Entonces RA, por aquí tengo el peso, por aquí tengo esta tensión. ¿Qué se podría hacer aquí? Sumatorias de fuerzas. Empezando con sumatoria de fuerzas en X. Entonces, ¿qué fuerzas hay en X? Está la componente X de esta tensión, que va a ser T por coseno del ángulo, que es 10. Positivo porque va hacia la derecha. ¿Qué más fuerzas hay? RB, que es negativa, que ya la tengo, igual a 0. Entonces aquí despejando tensión me va a quedar RB sobre coseno de 10. RB me dio 8.92 y haciendo esa división me da 9.06 libras. Listo, ya tengo la tensión, necesito ahora la reacción en A. Entonces sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas hay en Y? Está RA positivo, está esta componente TY, que va a ser T seno del ángulo. Tengo este peso negativo, y eso va a ser igual a 0. Entonces aquí despejo RA, sabiendo que la tensión es 9.061, me va a quedar 15 menos 9.061 que multiplica a seno de 10. ¿Por qué? Porque aquí ya estoy poniendo que T es 9.061. Entonces esto me da como resultado 13.42 libras. Ya tengo mi tensión, mi reacción en A y mi reacción en B. ¿Qué falta ahora? La fuerza axial en el eslabón AB. Vamos a ver qué significa esto. La fuerza axial significa que va en la dirección longitudinal del eslabón, es decir, este de aquí. Aquí va a haber una fuerza FAB. ¿Cómo hay esa fuerza? Con la reacción en el apoyo A. Yo tengo que aquí tenía mi fuerza, que es de 13.42. Básicamente lo que puedo hacer es como una descomposición. Aquí dibujo mi triangulito, y yo para descomponer esta fuerza necesitaría este ángulo. Si yo aquí tengo 40, para llegar a 90 necesito 50. Entonces es simplemente una descomposición. Voy a hallar este lado, que sería con coseno. Entonces
Entonces aquí yo voy a tener que FAB es 13.42 coseno de 50. Eso me da 8.63 libras. ¿Por qué es necesario esa fuerza? O sea, ¿por qué sería útil? Porque en resistencia de materiales, digamos que cada material tiene diferentes límites de fuerzas. Hay un límite para la flexión y hay un límite para las fuerzas de tensión. Y las fuerzas de tensión o ese esfuerzo de tensión se calcula con las fuerzas axiales en la barra. Entonces por eso que dependiendo de la situación puede ser útil encontrar cuál es la fuerza interna del eslabón para ver si ese material soporta su límite de tensión.